Amén. Bienvenidos. Hoy, martes 22 de marzo del 2022, tenemos el agrado de presentar a nuestra compañera Ana Cecilia Estrada Herrera, que nos va a compartir el tema Jesús conmigo en los logros y en los fallos. Bienvenida, Ana Cecilia. Muchas gracias. Buenas tardes a todas. Las que no me conocen, pues soy Ana Cecilia, soy hija de la señora Fátima. Y bueno, hoy les voy a hablar de lo que son los logros y los fallos en Jesús. Para mí es importante partir de que hay que entender que son logros y fallos, pero con Jesús. Pero ¿cómo sabemos que son con Jesús? Y todo inicia cuando nosotros decidimos pedirle a Dios que manifieste su voluntad en nuestras vidas. Pero esto no sucede porque sí. Mucha gente cuando falla dice, esto es culpa de Dios, Dios me odia, Dios yo no sé qué. Creo que hemos escuchado a alguien decir eso, pero esa persona en ningún momento le ha dicho a Dios, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Entonces, el Señor nos da un libre albedrío y nosotros escogemos si seguir su camino o seguir el nuestro. Y cuando escogemos seguir el suyo, estamos permitiendo que Él actúe conforme a su voluntad. Y esta va a ser buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros estamos bajo su voluntad, pues tenemos la paz y la certeza de que, como les dije, va a ser perfecta. Pero cuando vemos esto, cometemos un error. Cuando nosotros llegamos y decimos, no, es que yo acepté a Jesucristo en mi vida, yo elijo al Señor que se encargue y que haga su voluntad, decimos, es que entonces nada me va a tocar a mí. Ninguna enfermedad, nada va a llegar a mi vida, porque como ya estoy en el Señor, utilizamos la frase de, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Que no es mentira, pero la malinterpretamos. Pensamos que eso significa que no nos va a tocar ninguna dificultad, que no nos va a tocar ningún reto, y así mismo pensamos que no existe el fracaso. Entonces, cuando nosotros entramos y le decimos a Dios que nos guíe, es aceptar que Él nos moldee, porque nosotros no nacemos perfectos. Y Él claramente nos tiene que lijar, nos tiene que agarrar, quitar las impurezas, y eso significa pasar por victorias y por fracasos. Yo he tenido, en experiencia personal, a veces digo yo que primero tuve bastantes fracasos. Y digo, siento que todavía van a haber fracasos que tenga que vivir. Creo que los que escucharon mi charla anterior, les hablé de que en una época pues hubo muchas cosas que no se dieron para mí. Yo hago debate, hago actuación y todo esto, y hubo muchas cosas que quizás en algún momento no se me dieron. Hubo premios que en algunos momentos no conseguí, victorias que no logré. Y yo siempre me cuestionaba, si yo estoy con Dios, ¿por qué esto no me sucede? ¿Por qué si yo antes de competir dije, Señor, yo estoy contigo, ¿por qué no gané? Si yo tenía todo para ganar, te tenía a ti y no gané, cometí ese error. Pero es que el Señor me pone en mi mente, ¿qué hubiese sucedido si yo te hubiese permitido a ti ganar todas esas cosas que me reclamas? Entonces, en esa reflexión, encuentro un versículo que es, con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. Proverbios 11:2. Si yo hubiese ganado las cosas que no pude ganar, me hubiese llenado de orgullo, hubiese dicho que yo soy la que más sabe, hubiese dicho que es que yo todo lo puedo, me hubiese agrandado. ¿Y por qué el Señor me va a dar a mí algo que me va a apartar de Él? En ese momento no tenía que ganar, porque el Señor necesitaba hacerme humilde, no orgullosa. Este año, no sé si, creo que sí escucharon la charla de mi madre, y me imagino que pues habrán escuchado que mi hermana tuvo unas piedras en la vesícula. Se preguntarán por qué voy a hablar de esto si en realidad la prueba fue de mi hermana.
pero a pesar de que la que de manera directa enfrentó la prueba fue ella, nosotros también tuvimos cosas que enfrentar. Yo como hermana, usualmente yo soy muy callada en mi casa. Siempre le digo a mi mamá que ella no se sabe, como que ella no sabe cuál es mi relación con Dios, pero que esté segura de que yo la tengo. Pero la cosa es que la gente no se entera de si lloré, de si yo hice esto, porque usualmente trato como de guardarlo. La cosa es que cuando mi hermana tiene esto, el día que me lo dijeron se me aguaron los ojos. Y yo empecé a orar por mi hermana, porque yo decía, o sea, mi hermana, ¿cómo le va a pasar? ¿Cómo va a tener una piedra en la vesícula? O sea, y yo le decía, Señor, que se rompa esa piedra. Y me acuerdo que yo me llené de fe, o sea, yo dije, esa piedra se va a romper, eso va a desaparecer, o sea, si somos los hijos del rey, qué cosa, o sea, nada es imposible para Dios, porque esa piedra no puede. Entonces empezamos a orar en esa dirección. Me acuerdo que se lo dije a mi mamá, mamá, tenemos que orar así, tenemos que pedir porque se rompa esa piedra. Y conforme pasan los meses, nosotros nos empezamos a confiar. Dije, esa cosa se va a romper, ya van a ver la cara del doctor cuando vea el ultrasonido previo, se va a quedar impactado porque no sabe qué pasó con la piedra. Nosotros estábamos seguros de que esa piedra se iba a desintegrar. Y orábamos por eso. Pero cometimos un error. Cuando estaba en esta confianza que teníamos, me acuerdo porque teníamos que reunir una suma de dinero para poder pagar esto, porque cuando uno se va a hacer un procedimiento en el hospital, uno tiene que pagar por adelantado. Entonces, era una suma alta, y bueno, la economía en nuestra casa no ha estado tan, no ha tenido la liquidez como para decir que nosotros podemos sacar el dinero de una vez. Entonces fue un dinero que nos costó conseguir. Y a medida que nosotros íbamos sumando el dinero, ahorrándolo, y nos confiamos de que esa piedra iba a desaparecer, caímos en avaricia. Me acuerdo que yo le decía a mi mamá, mamá, ya yo sé qué me voy a comprar cuando esa piedra desaparezca. O sea, ya yo tenía el iPad que me quería comprar, ya yo tenía el paseo que yo quería hacer. Mi deseo dejó de ser sanar a mi hermana, sino destruir esa piedra para que yo pueda comprarme cosas. O sea, fue algo inconsciente y me siento muy arrepentida. O sea, en realidad, qué vergüenza haber pensado eso, pero el problema es que no nos damos cuenta. Yo pensaba así porque es que yo tengo fe de que Dios va a romper la piedra. Eso era lo que yo pensaba, pero no me estaba dando cuenta de que yo caía en lo que era la avaricia. Y como les mencioné, ¿por qué Dios nos va a dar algo que nos va a alejar de Él? Si esa piedra hubiese desaparecido, nosotros hubiésemos tenido, es más, estábamos orgullosos, decíamos que el doctor se iba a quedar con la boca abierta y que nos íbamos a reír porque él iba a quedar boquiabierto, porque ustedes saben que a veces los doctores no son de creer en Dios, de que el doctor es el doctor, decíamos de que es que se va a quedar con la boca abierta, va a quedar callado. Y lo que quedamos callados fuimos nosotros. La piedra no desapareció, mi hermana tuvo que ser operada, y yo todavía me cuestionaba, ¿por qué la piedra no fue destruida? Yo oré por eso, yo tenía la fe, y mi mamá tenía la fe, y dicen que si uno tiene fe como un granito de mostaza, uno puede mover la montaña, pero resulta que a veces Dios va a ponerte la montaña para que la escales y crezcas. Y eso era algo que nosotros no habíamos visto hasta después de la operación. Y entonces estuve en negación mucho tiempo. Luego le tuve que pedir perdón al Señor porque pues entendí lo que había sucedido. En mi vida personal, fuera del tema de mi hermana, después de que yo salí de la escuela, sin tener muchos logros en realidad, en la escuela yo no tuve muchos logros. En la universidad cuando entré o sea, yo me sentía increíble. Yo me acuerdo que yo llegué y, o sea, la gente me buscaba porque la gente sentía que, por así decirlo, yo sabía bastante, o que yo era alguien con talento, que alguien que ellos podían meter en sus proyectos de vida, en sus proyectos universitarios. Y yo me sentía tan bien porque me sentía así como que, wow, soy grande. Y algo que empecé entonces también a ignorar fue que no soy yo la que es grande, es Dios el que da la sabiduría, es Dios el que te da el don de la palabra. Pero yo me sentía, o sea, un fenómeno. Entonces me empecé a meter actividades, empecé a crear cosas y me meto en la organización de un foro de debate y era algo increíble. O sea, me acuerdo que
había un comité que, o sea, estábamos preocupados como por las inscripciones y todo eso, y me acuerdo que yo oré y dije, Señor, llena esos comités, o sea, que se llenen, pues, que haya inscripciones. Y efectivamente hubo inscripciones, pero el problema es que yo fui y le dije a mamá, mamá, es que se metieron porque yo soy cool. O sea, es que ellos quieren ir a mi actividad. Cometí el error de decir que yo, o sea, que ellos se estaban metiendo a la actividad por mí, cuando en realidad yo le había pedido al Señor que hiciese inscripciones. Entonces, a pesar de que el Señor sí cumplió esa petición, hubo un detalle que vino después. El Señor, fue como si el Señor dijera, espérate, está bien, quédate con el crédito, dale. Hace una semana, hace unas 2 semanas, renuncié a la organización del foro. El foro que llevaba planeando como 3 meses. Y eso fue un golpe en mi orgullo. Porque yo, o sea, no soy la clase de persona que se sale de esas cosas. Y más cuando tenía como mi firma, o sea, yo sentía que eso era algo mío y que yo era muy grande y me tuve que salir del foro y tuve que decidir que, bueno, me tengo que retirar. O sea, entonces, no solo me tuve que retirar, sino que ahora también estoy viendo a la gente que pusieron en mi reemplazo. O sea, eso es un golpe total al orgullo, que es algo que el Señor me ha tenido que trabajar muy duro. Y bueno, me ha tocado pues aprender a sobrellevarlo, pero aún así yo no entendía por qué el Señor, o sea, porque yo sentía que estaba fracasando, porque siento que lo que estoy pidiendo no está saliendo, no está funcionando, porque si yo estoy contigo, si yo te oro, si yo oro todas las noches, si yo pido, ¿por qué no sucede? Y ahí es donde el Señor, cuando estaba haciendo esta charla, el Señor pone en mi mente una frase. Les voy a ser muy honesta, esta charla me ha costado tratar de armarla, porque cuando yo le pregunté, Señor, ¿qué les digo? ¿Cómo la hago? O sea, dame inspiración de qué es lo que yo les tengo que decir a ellos. Mi mente estaba en blanco. No sabía cómo explicar los logros y los fallos. Sabía que había fallado y sabía que había logrado cosas, pero no sabía cómo explicar eso con Jesús. Y a mi mente y en mi corazón el Señor puso solo una frase. Y es lo único que estuvo en mi mente todo el tiempo. A pesar de que yo le dije, Señor, ponme algo más, es todo lo que el Señor me puso a mí para decirles a ustedes hoy. El Señor me dijo, Dios dará suficientes batallas para hacerte humilde y sabio, y dará suficientes batallas para enaltecerte. El Señor nos va a hacer primero humildes y nos va a hacer sabios, y luego, entonces vendrán las victorias. ¿Por qué? Porque Dios enaltece a los humildes. Eso lo dice Santiago 4:10. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Es algo que yo no había entendido y me cayó. Dije, no, me acuerdo que le dije a mi mamá, solo tengo esa frase en la mente. Y estuve mucho tiempo pensándola. Y bueno, esa frase ha sido la que he estado reflexionando varios días. Y me di cuenta de que yo tengo que pasar un proceso. El Señor no sabe cuántas batallas tiene cada uno. Cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida al Señor, el Señor sabe cuántas batallas tenemos que ganar y cuántas vamos a tener que perder para llegar al propósito que Él tiene para nuestras vidas. El propósito que Él no tiene para nuestras vidas no es que tú ganes todas las batallas, el propósito es que tú llegues a una salvación y que llegues a ser usado por Él para hacer su propósito, para hacer su voluntad. Y Él va a tener que hacerte los cambios, las subidas y las bajadas que tenga que hacerte. Por eso dije, va a dar las suficientes. Y siento que es algo que todavía estoy trabajando, pues yo siento que no soy nadie para decirles a ustedes que sean humildes, porque yo todavía tengo que trabajarlo, ¿saben? En mi familia todos lo tenemos que trabajar, la verdad. El Señor, el Señor necesita que nos dejemos pulir para cumplir esa voluntad. Ahora, yo me pregunté por qué el fracaso es importante
cuando los hijos de Dios siempre estamos en victoria. De paso, cuando yo sentía que ya tenía la respuesta, todavía me pregunto, ¿y por qué tengo que fracasar? O sea, ¿por qué el fracaso es necesario? Pero es que yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero Cristo tuvo que morir para resucitar. O sea, pensemos que cuando Jesucristo muere, muere como un criminal. O sea, eso, cualquiera que lo piense, en realidad no es que él murió como un héroe, no murió, o sea, la gente decía, wow, o sea, fracasó, murió a los 33 años en una cruz. Él tuvo que morir para entonces luego resucitar. Si él no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y muchas veces nosotros cuando estamos enfrentándonos a estas montañas y a estos desafíos, decimos, Señor, yo no sé, busco otro guerrero, porque dicen que no, que Dios le da las mejores batallas a sus mejores guerreros, y a veces cometemos el error de decir, Señor, búscate otro guerrero. Señor, ¿por qué tan difícil? Pero ustedes pensaron que Jesús, siendo Jesús, la persona o sea, cuyo nombre tenemos que utilizar para pedirle al Señor que nos, o sea, nosotros tenemos que pedir en su nombre para que el Señor que nos dé. Él le dijo al Señor en el huerto de los olivos, Señor, pasa de mí esta cruz. Él no quería morir. O sea, él se estaba enfrentando a una montaña y el Señor no se la iba a mover a él que era su hijo. Y él tuvo que morir. Entonces nosotros estamos aquí y dije, Señor, quítame la montaña. Yo, o sea, busca otro. Nosotros no podemos hacer eso porque vamos a tener que subir y bajar las montañas que el Señor nos tenga que poner para cumplir con su propósito, con su propósito para nosotros. Y otra cosa que aprendí en todo este proceso, que no he terminado de pasar, es que no podemos pedir milagros ajenos. Yo creo que a muchos les ha sucedido que vienen a una de estas charlas y alguien dice, es que a mí me sucedió esto y yo pedí esto y el Señor me lo cumplió. Y ustedes dicen, ay, yo estoy pasando lo mismo. Yo voy a pedir eso que tú estás pidiendo porque a mí también me tiene que salir. Y cuando no sale, quedamos de que hice mal. Pero es que no tenemos que pedir milagros ajenos. Cuando a Josué le quitaron el abrigo de colores, los hermanos le quitaron el abrigo de colores, a ninguno le quedaba el abrigo. Porque los milagros que Dios hizo para sus vidas son para ustedes. No tienen el nombre de más nadie. Entonces, tenemos que aceptar que Dios tome sus decisiones, que tome sus caminos y que nos meta a nosotros en esos caminos. No nosotros decirle, Señor, tienes que solucionarlo así, porque el Señor es el que lo sabe. Ahora, obviamente nosotros no nos vamos a dar cuenta en el instante, vamos a estar cuestionándonos, llorando. No vamos a entender qué es lo que está sucediendo, pero yo siento que los milagros son como si fuesen una constelación. Ustedes están viendo las estrellas y van puntito, 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 puntito. Ustedes se dan cuenta de la figura que forma al final cuando lo arman, pero para eso el Señor tiene que ir colocando cada pasito y cada pasito para que entonces ustedes lleguen a ese milagro y a ese propósito de vida. Otra cosa que recibí es que todos tenemos un propósito de vida y una victoria personal. Todos tenemos, por así decirlo, guerras distintas, luchas distintas. La telenovela de tu amigo se puede parecer a la tuya, pero el resultado no va a ser el mismo, porque el Señor te tiene, o sea, tiene algo para ti, es tuyo. Cuando ustedes vean, no, o sea, nosotros me acuerdo que lo de la piedra lo pedimos porque vimos gente que había pedido por esa piedra rota, pero es que esa piedra rota no era lo que nosotros necesitábamos en ese momento. Y el Señor sí es capaz del todo, el Señor para Él no hay nada imposible, no hay nada que Él no pueda hacer, pero el Señor no va a hacer lo que tú quieres, va a hacer lo que tú necesitas. Y bueno, sinceramente, siento que quizás esto ha sido muy corto y dirán, ya terminaste. Pero es que como les mencioné, el Señor me puso una frase. Me puso una frase y distintos desarrollos, pero no puso más nada. Y yo voy y le digo, Señor, ¿cómo solo voy a tener una frase? O sea, después de todo lo que Él me ha ido revelando, de todo lo que he ido aprendiendo, digo, Señor, ¿por qué solo tengo una frase? Pero es que el Señor me dice, ¿qué más quieres? Ana Cecilia, ¿puedes repetir la frase? La frase es, Dios dará suficientes batallas para hacerte humilde y sabio, y suficientes batallas para enaltecerte. Y puedo cerrar con algo que, no, yo no sé, buscando en la Biblia, encontré algo que complementaba esta frase.
y es Santiago 1:4. Y que la paciencia tenga perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que falte nada. Y bueno, sinceramente eso es todo lo que el Señor ha puesto en mi corazón para decirles la tarde de hoy. Gracias. Gracias, Ana Cecilia. De hecho, ahora que mencionaba eh, sobre que hay pruebas, que dice que el Señor le da sus mejores batallas, sus mejores guerreros. De hecho, hasta han hecho un TikTok, no sé si lo has visto, que sale y le dice que Señor, pero bueno, dame un descansito, dame unas vacaciones, pero mira, que aquí hay otro guerrero que es muy buen guerrero y pásasela a él, ¿no? Y los cristianos, los memes cristianos han salido como, como una sacando como una risa a eso, pero es muy cierto, porque muchas veces cuando uno está en medio de la prueba, uno muchas veces, ¿cuántas veces uno le ha dicho, Señor, por favor, dame un break, por favor, o sales de una cosa y entras en otra? Pero definitivamente que sí, que todo tiene un propósito en la vida de cada uno y él mejor que nadie sabe por dónde debemos pasar para alcanzar esa humildad, esa sabiduría. Eh, Así es que gracias, Ana Cecilia, no es cortito, todo tiene una razón y viene de parte de Jesús y sé que lo vamos a desarrollar aquí muy bien entre todas. Ahora vamos a abrir los micrófonos para quien quiera hacer alguna consulta o algún comentario puedan en este momento pues dirigirse a ti. Así es que los micrófonos abiertos para todas y todos. Adelante, Gaby. Buenas noches. Buenas noches. Un placer, Ana Cecilia, de conocerte. Bueno, solo quiero hacerte un comentario. Me disfruté mucho tu tema. Me encantó el mensaje, fue claro, conciso. Qué mejor lección que esta. Voy a pedir que me la repitan ahora para apuntarla y tenerla por ahí, ponerla en mi escritorio de repente. Em, Quiero felicitarte porque se ve que eres muy joven y tienes muy claro tu norte, el norte que todo cristiano debe tener, que es Jesús. Este, me encantó, aquí en silencio me reí de lo, fuiste muy elocuaz, muy sencilla al hablar, pero también con un toque de humor para que se sintiera pues que nos identificamos mucho con tus situaciones, que estoy segura que muchas veces hemos sentido o nos hemos sentido, o sea, identificados con lo que a ti te ha pasado. Cuestionamos a Dios, al Señor, ¿por qué no nos has cumplido tal o cual milagro si yo he sido fiel a ti, yo te he pedido, yo he sido una hija ejemplar? Pero muchas veces nos creemos muy merecedores de bendiciones y milagros que estamos lejos todavía de recibirlos, porque tenemos que tener sobre todo humildad en nuestros corazones. Así que de eso, de tu tema, me llevo y rescato el tema de la humildad, que hay que ser humildes y sencillos para poder ser exaltados y poder recibir aquellas bendiciones de lo alto de nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias por el tema. ¿Quieres agregar algo, Ana Cecilia? Nada, gracias. Yo estaba preocupada, porque como les dije, el Señor se me ha puesto una frase y yo dije, bueno, Señor, tú desarrollarás por mí, tú ponme las palabras y no sé, que diga eso, pues verdaderamente me alegra. Una pregunta, Ana Cecilia. ¿Por qué renunciaste al puesto que te habías ganado? La verdad, yo también me lo pregunté cuando lo hice. Como mencioné, yo no suelo renunciar a las cosas, pero primero ya tuve ciertos problemas con la organización. Tuve luchas que
que me estaban gritando como salte de aquí, o sea, empecé a sentirme que ya no podía seguir dentro de esa organización, a pesar de que lloraba muchísimo y sentía que es que me querían sacar, o que sentí que lo que yo tenía que hacer ya lo había hecho. Y me acuerdo que fue una madrugada, tuve una discusión con la persona que estaba, la persona que tenía un puesto pues un poco más alto que el mío, y yo le dije, me tengo que retirar. Yo no podía seguir gastando mis energías y gastando mis fuerzas en algo en lo que yo sentí que ya no podía hacer más nada, por más orgullosa que yo me sentía, porque yo te decía, y yo voy a dejar que, o sea, me voy a salir, voy a dejar que la gente se quede con mi trabajo, se va a quedar. Entonces yo simplemente dije que yo me retiraba, no sé cómo lo dije, pero dije que me retiraba y salí lo más tranquila posible, sin reclamar ni nada por el estilo. Y esa misma noche, algo muy importante le dije al Señor, Señor, justifícame, porque acabo de hacer algo que en realidad la gente no suele hacer. Mucha gente dice, no voy a salir porque ya tengo el compromiso. Y dije, Señor, justifícame, tú sabes lo que acabo de hacer. ¿Tú le tienes miedo al triunfo, Ana Cecilia? No, no. Yo siento Explícame por qué sales huyendo de lo que te ponen a realizar en tu vida profesional. ¿Por qué sales huyendo de esas responsabilidades? la verdad, yo no siento haber salido huyendo. Cuando el Señor a mí me pone un trabajo, el Señor me pone, cuando uno percibe que las bendiciones vienen de Dios, uno las acepta y uno las enfrenta. ¿Y Yo cuál es? no, Ajá. siento que la razón por la que me retiré también, y como les dije, el Señor me tenía que trabajar el orgullo. Yo no podía llegar al final de este proyecto y decir yo lo hice, porque eso simplemente hubiese aumentado mi ego. Y esa noche yo se lo pedí al Señor, yo le dije, Señor, dime qué tengo que hacer aquí. Y esa misma madrugada yo sentí en mi corazón que yo tenía que o sea, yo tenía que retirarme, que ya yo había hecho lo que yo tenía que hacer dentro de esa actividad. Si hubiese sido el Señor, quédame, yo me hubiese quedado, hubiese seguido, pero no fue así y me tuve que retirar. Voy a avanzar y después regresamos a este punto. ¿Qué sucedió luego de tomar tu decisión? Se abrió una nueva oportunidad. Ajá, ok. La madrugada después de que yo, la mañana siguiente me paré, me sentía como decepcionada, pero ese mismo día me llama la presidenta del club de debate de mi universidad, me dice, oye, estaba pensando en ti, me parece que eres un excelente líder, me parece que eres proactiva, no sé qué, quiero que estés en mi equipo para la siguiente junta directiva. También empecé un proyecto nuevo que es de blogs personales que yo subo en mis redes y o sea, me sentí justificada. Sentí que apenas renuncié a eso, se abrieron muchas otras oportunidades y muchas otras cosas buenas. Incluso esas personas con las que me peleé, cuando tuvimos que meter clases para el siguiente cuatrimestre, el profesor los puso a todos en el turno de la noche y yo quedé en el turno de la mañana. Todos ellos iban a matricular conmigo y el señor simplemente los apartó. Entonces ahí yo entendí que había hecho lo correcto. Uh-huh. No sé si hay, tengo más preguntas, pero quisiera que alguien más, si tiene preguntas, te hiciera la pregunta. Bueno, si alguna tiene alguna pregunta, aprovechen. Aquí aprendemos todos. Bueno, Gloricel, creo que no hay más preguntas de la audiencia. Digo Así yo. que puedes continuar. Ana Cecilia, ¿qué entiendes tú por logros como una mujer que se está desarrollando? ¿Y qué entiendes tú por los fallos que pueden haber en esos logros? Yo quisiera que me los enfocaras de la siguiente manera, porque tú eres una mujer
joven relativamente, que no has tenido mucha experiencia en ningún campo, pero sí has ido desarrollando tu forma de actuar en las diferentes situaciones que has vivido. Entonces, quisiera que me mostraras fallos y logros en base a tu desempeño como hija, a tu desempeño como estudiante, a tu desempeño como novia, a tu desempeño como partícipe de diferentes entidades dentro de la universidad, cómo te acoplas. Entonces, pero me los vas expresando en la medida en que vas cambiando. Primero vamos a ver como hija, en fallos y logros. Y porque creo en lo particular, por lo que yo he escuchado de ti en esta noche, que te falta seguridad, como seguridad en creer que puedes hacer todo lo que se te presente en la vida. No todo el mundo siempre va a estar de acuerdo contigo. Y hay que enfrentar los retos cuando no todo el mundo está de acuerdo contigo, porque ahí se crece, se madura. Se dan muchas más oportunidades, sí, pero no sales ni intimidada, ni sales presionada por las personas que te rodean. Guarda esos dos conceptos de presión y de intimidación para más adelante. Entonces, me gustaría que me contaras tus fallos y logros como una hija. Como hija de Dios. Como hija de tu mamá y de tu papá. Bueno. Lo de hija de Dios lo vamos a dejar al final, cuando ya desarrolles todo lo que es Ana Cecilia, para ver, para que te conozcas un poquito más en el campo como estudiante y como la capacidad que tienes que no la estás desarrollando. Así que vamos por pedazos. ¿Cómo lo ves como hija de mamá y papá, tus fallos y tus logros? Ok, creo que como hija, los fallos que he tenido, pues, la desobediencia. Los hijos no somos perfectos, igual que los padres no son perfectos. Y Sí, yo como hija, pues... explica un poquito más lo de la desobediencia. Desarrollalo un poquito más. A eso voy. He sido desobediente a mis padres. Muchas veces me dejo llevar por la ira, por el cólera. Qué interesante eso. Ajá, sigue. Tiendo a, como les dije, yo soy orgullosa. Y cuando me dejo llevar por estas cosas, siento que, ok, yo soy hija y siento que sé más. O siento que ellos están equivocados. Y olvido el hecho de que siguen siendo mis padres. Así pueda que yo quizás tenga razón, siguen siendo mis padres y son autoridades a las que yo les debo respeto. Y desobedezco cuando creyendo que pues sé más, actúo de una forma en la que quizás ellos me dijeron que no actuara, que ellos me dijeron no vayas por ahí, no hagas esto, no hagas lo otro. Logros como hija, la verdad yo siento que en los últimos años no ha sido, siento que ha sido un proceso, pero siento que yo me he ablandado. Yo antes era, bueno, era un poco más fría, era muy dura. Yo tengo un lenguaje del amor muy complicado y me costaba mucho hacer que los miembros de mi familia se sintiesen pues queridos o que sintiesen que me importaban. Y pues siento que en los últimos meses, creo que mi mamá es testigo, de que creo que he sido, por ejemplo, he tenido detalles como de querer abrazarlos más o tratar de con acciones mostrarles mi apoyo, decirles que ya no soy una niña,
y que si ellos necesitan usarme a mí como un apoyo dentro de la familia, que me usen, que yo soy alguien más del equipo, y siento que eso ha sido un logro porque he mejorado muchísimo mi comunicación con ellos. Mi papá ha mejorado muchísimo mi relación con él. Yo antes tenía una relación muy dura con mi papá porque él es una persona muy temperamental, y era quizás la persona con la que más peleaba en la casa. Y hoy en día yo me atrevo a decir que vamos hasta los mejores amigos, siguiendo él siendo mi padre y siendo una autoridad a la que yo le debo respeto. Pero he mejorado muchísimo mi relación con él y siento yo que esos son mis logros como hija. He mejorado en esa comunicación con ellos y ese afecto con ellos. Entonces, antes de seguir al siguiente punto, ¿cómo afecta la ira en lo que tú haces a diario? Cuando hay ira, no pienso las cosas. Cuando hay ira, suelto palabras al instante. Cuando hay ira, no sé perdonar, no sé reconocer mis errores, no sé decir, cuando estoy en ira, cuando estoy invadida en enojo, no sé decir me equivoqué. Así afecta la ira. Corta todo lo que pueda hacer comunicación, corta cualquier posibilidad de decir perdóname porque hice esto, porque te herí. Simplemente existe pues un bloqueo en mi mente que me impide pues solventar las cosas y simplemente pues empeora. ¿Y cómo lo resuelves en ese momento? ¿Cómo buscas al Señor para que te ayude en ese sentido? Bueno, usualmente cuando estoy enojada, lloro. Digo, Señor, me siento enojada. Le digo, Señor, yo sé que mi mamá no quiere pelear conmigo y yo no quiero pelear con ella, pero hay algo que se está dando y que está haciendo que peleemos. Y yo siempre le pido, Señor, por favor, suavízame, despeja mi mente y permíteme actuar con la mente fría, sin enojo, sin ira. Y el Señor pues va permitiendo eso, y usualmente voy a donde mi mamá, a veces incluso me quejo, pero al final siempre voy a mi mamá y le digo, perdóname. Le pregunto, o sea, yo a veces ni siquiera entiendo qué hice, pero le pregunto, ¿qué hice? Y le pido al Señor, Señor, permíteme entender lo que le hice, permíteme reconocer que cometí un error, y le pido perdón a mi mamá. Y bueno, ella también pide perdón a veces cuando, bueno, creo que todos nos pedimos perdón entre nosotros. ¿Y cómo haces, cómo buscas a través de Jesús ayudarte a superar esa situación para la siguiente vez? Para Bueno, que mejore ese impulso que tienes, esa impulsividad. ¿Cómo haces y cómo le pides al Señor para eso? yo al Señor le pido que me dé control, que me permita discernir, porque siento que muchas veces el malo se aprovecha de situaciones que no son motivo de pelea para causar una pelea. Y yo le pido al Señor, Señor, permíteme discernir qué es lo que está sucediendo en el momento, entender por qué está sucediendo esto para no llevarlo a más y que la próxima vez pues se evite. Y le pido, Señor, dame la paciencia, permíteme escuchar, porque me cuesta escucharme. Yo soy más de hablar que de escuchar. Yo le pido, Señor, por favor, permíteme escuchar y entender lo que me están transmitiendo, porque eso es otra cosa que he tratado de pedir al Señor, que me ayude a ponerme en el zapato del otro para comprender qué lo lleva a sentirse como se siente o por qué ocurre cierta situación. Adicional a lo que acabas de decir, eh, ¿tú te has dado cuenta que tú eres un ente o una persona que tiene un espíritu que provoca cambios completamente favorables para el mundo? ¿Tú te has dado cuenta de esa capacidad que tú tienes? No me había dado cuenta. Y ese es el peligro de no darte cuenta, porque actúas muchas veces por emociones y no por lo que Dios te manda. Tú eres una persona que eres de una visión en la cual eres como una descubridora, así como habían hombres y mujeres que descubrían cosas en la antigüedad, después en lo moderno. Tú eres una mujer
que tienes la capacidad para desarrollar cosas innovadoras, creativas, nuevas, pero no lo estás realmente recibiendo ni utilizando como Dios quiere que lo manejes, porque te vas muy a lo teórico, no dejas que tu espíritu fluya libremente como Dios quiere que lo hagas, porque le pones un límite. No permites que ese límite cambie situaciones. Entonces, eso es lo que de alguna manera u otra, en unos momentos te sientes que fallaste, que te equivocaste, porque tú no has entendido esa capacidad que tú tienes para desarrollar cosas nuevas, cosas que tú hablas de que tú decidiste que tenías que renunciar a esa posición. Ya lo hiciste, ¿verdad? Pero un consejo, me gustaría que repitieras la frase esa que a ti te gustó, que fue lo más cercano a Santiago que encontraste, pero que me digas la frase que a ti te gusta y que la estás poniendo en práctica en tu vida. ¿La puedes repetir, por favor? La de Dios dará las suficientes batallas. Ajá. Ajá, Dios dará suficientes batallas para hacerte humilde y sabio y suficientes batallas para enaltecerte. Tú hablaste de una cita bíblica de oprobio. Búscame la cita bíblica que tú mencionaste. Dios te dará batallas suficientes para hacerte más humilde, ¿verdad? Ujú. Eso es lo que a ti te impactó. Entonces búscame lo que es oprobio. Oprobio significa No, o sea, la cita bíblica que dijiste de oprobio. con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. Bueno, entonces, una pregunta. Y es una pregunta que no necesitas contestar, sino para que reflexiones y que todos los que están en este momento aquí reflexionen de que no hay que salir huyendo de las batallas. No importa que tú tengas mal carácter, no importa que tú tengas lo que sea, no puedes salir huyendo de lo que Dios ha abierto para ti. Dios abrió esa puerta para ti y tú la cerraste. Por supuesto que Dios te va a dar siempre cosas porque tienes un don especial, y el don que tienes especial ya te dije que es el de abrir situaciones favorables. Pero a lo que voy es, repite lo que dice la frase que te gusta. Dios Dios, dará suficientes batallas para hacerte humilde y sabio y suficientes batallas para enaltecerte. alejarte de una batalla no te va a hacer más humilde, ni va a hacer que, no, Dios me dio la oportunidad de salir porque yo era muy orgulloso. Olvídate, eso no es así. Busquemos la palabra de Dios. Moisés era un hombre orgulloso y Dios en medio de cada batalla lo llevó a ser una persona humilde, pero no fue alejándose de las situaciones como lo logró. Las enfrentó, las enfrentó. Tú tienes una capacidad enorme, enorme, la tienes, pero no puedes dar un paso atrás, tienes que avanzar porque tu espíritu mismo necesita desarrollar esa área de tu vida, porque de lo contrario no vas a sentirte nunca bien con los fallos y con las batallas ni los logros que vas a tener, porque de alguna manera vas a querer buscar perfección de Ana Cecilia, y la perfección no existe, Ana Cecilia. La perfección la da Dios a través de tu comportamiento, de tu desenvolvimiento, para que brilles como Él quiere que brilles. Entonces tú estás limitando en este momento tu área de desarrollo porque quieres evitar lastimar, quieres evitar que la gente te vea con
Mira lo que dijo Maribel, creo que fue ella la que lo dijo, que tienes muchos seguidores. Entonces, ¿qué son los seguidores, Ana Cecilia? Que algo estás haciendo bien, pero la que no se está dando cuenta eres tú, como debes darte de cuenta. Porque muchas veces uno dice, ay, no quiero lastimar, no quiero molestar. Tienes que crecer con esa capacidad que Dios te ha dado, porque esa es la victoria que por delante tú tienes en tu vida que entender y aprender a utilizar. Entonces, cuando a ti te gusta, Dios te da suficientes batallas, Él te las va a dar. Y cada batalla te va a dejar una lección. Pueden ser logros, pueden ser fallos, pero yo por lo particular creo que uno aprende en el Señor cuando se equivoca, cuando uno comete un error, porque cuando uno comete un error, uno lo enmienda de otra manera. ¿Ves? Pero uno no puede salir adelante. No, es así como yo digo, es así como yo digo. No, no puede ser así. El Señor te va a dar las bases sólidas para lograr hacer en base a tu don que tienes especial para poder regresar a esa mujer que eras cuando tenías 15, 16 años, que te querías comer el mundo, pero ¿sabes lo que te frena? Querer quedar bien con la gente. Querer quedar bien con los que te rodean. Y eso, mamita, no es una mujer como Dios te ha dado ese don. Tú eres inventativa, tú eres creativa. O sea, tienes que entenderlo, porque si no, entonces no vas a lograr tener victorias poderosas que el Señor te quiere dar como mujer. ¿Qué me dices al respecto? Creo que es algo que no había visto. Y bueno, me va a tocar aplicarlo. Amén, amén y amén. Gloricel, Ajá. un comentario, digo, yo sé que Ana Cecilia es una joven mujer, se está desarrollando en una carrera que son leyes y es muy by the book. Puede ser que su profesión, ella en su crecimiento como hija de Dios, buscando ese equilibrio, cómo manejarse, puede ser en este caso por lo que poco que podemos conocer de leyes, que son carreras que son, las leyes son así, dice así, o no es blanco ni negro, o sea, no, o es blanco o es negro. Puede ser que eso, dentro de su formación como joven estudiante, puede que eso afecte a Ana Cecilia de alguna manera. No debería, no debería, porque el Señor ha derramado sobre ella una gracia especial y el Señor no va a hacer que ella sea del montón. Ella no va a ser una abogada del montón. Ella no va a ser una abogada by the book. Eso es lo que le estoy diciendo desde que empecé a hablar con ella. Ella va a ser una mujer que va a trascender en lo que es la parte de legal, porque ella va a manejar la parte de Dios y la parte de los hombres, pero lo va a manejar con la sabiduría que Dios le va a poner. Entonces, por eso ella necesita enfrentar batallas en su vida para poder entender que sus batallas van a ser con personas que van a estar trabajando en el mismo desenvolvimiento que ella, pero ella va a tener algo que le va a dar una ventaja y va a ser ese garbo que Dios le ha puesto que ella no ha visto. Amén. Ana Cecilia, repito la frase porque imaginarás que el celular se me va a romper, de todo el mundo quiere la frase. Dios te dará suficientes batallas para hacerte más humildes y sabios y suficientes batallas para enaltecerte. ¿Es correcto? Sí. Ok, perfecto. Ahí les va en el chat Tú del sabes, Zoom. entonces, Ana Cecilia, que no tienes que salir huyendo de ninguna cosa, sino enfrentarlo y aprender. Me equivoqué, lo hice bien, me equivoqué, lo hice bien.
Eso es lo que hace evolucionar a la persona que Dios está puliendo, que está preparando, que está manejando para que sea, porque tú tienes un liderazgo, pero quizás lo tienes muy tibiamente. ¿Por qué tienes liderazgo? Porque la gente te sigue, la gente te busca, la gente te da posiciones que no le dan a todo el mundo. Ese no eres tú, ese es el Señor que está abriendo camino. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, que ahí es donde tal vez lo que dijo Maribel puede tener sentido, y es que muchas veces las personas quieren imitar a otros en su desenvolvimiento y no buscan desarrollarse internamente ella sola. Entonces tú tienes una ventaja, Dios te ha ido desarrollando, aunque tú no te das cuenta, y eso es lo que ve la gente. Como una mujer de 20 años, de 19 años puede tener la capacidad para manejarse de esta manera, y yo que tengo ya casi 25, 26 años por decir algo, no me manejo de esa manera. Tú podrías estar corriendo ahora mismo, pero te frena el no darte cuenta de las capacidades que tienes. Eso te frena como persona y te hace enlazarte en tus propias palabras, en tus propias situaciones, porque quieres quitar todo en base a lo que tú tienes que experimentar. Entonces, eso sería bueno que lo revisaras y que siguieras revisando cómo te comportas cuando eres novia, cuando eres profesional, cuando estás en la... O sea, porque fíjate que las batallas que Dios va a poner en tu vida van a ser batallas donde la gente te va a presionar para ver hasta dónde vas a llegar tú, porque tienes una dificultad, y es la ira, ¿verdad? Entonces el Señor va a provocar que lleguen esas batallitas continuas, para ver hasta dónde vas a llegar, hasta dónde vas a desear tener la capacidad de dejarte guiar por el Señor. ¿Tú cómo haces para dejarte guiar en la voluntad de Dios? ¿Cómo tú haces tu proceso? Bueno, usualmente yo lo consulto al Señor siempre, o sea, cuando estoy en mi momento de oración, cuando, no sé, viene alguna, digamos que tengo algún evento y algo tiene que suceder ahí, tengo que tomar alguna decisión, yo siempre le digo al Señor, Señor, si es tu voluntad que pase esto, pues tú pon todos los elementos para que suceda. Si no es tu voluntad, pues entonces muéstramelo, mándame una señal. Y siempre lo consulto, siempre le pregunto, Señor, si tú no quieres que yo vaya, pues que no se dé, sino quizá... O sea, ¿tú no crees que con lo que has recibido de revelación hoy, el Señor quiere que tú desarrolles? El Señor no siempre espera que uno se quede ahí viendo lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. El Señor, voy a ver cómo se desenvuelve esta joven. Voy a ver si realmente ella está asimilando lo que tiene que asimilar. Esa es la forma como Dios va manejando las situaciones. Porque tú tienes, vuelvo y te digo, un espíritu no para dejarte guiar por otros, sino guiar tú a otros. Eso es lo que te estoy diciendo. Líder. ¿Ves? Entonces, tienes que, porque a veces esa espera puede limitarte en muchas áreas de tu vida. Muchísimas, porque no vas a tener la oportunidad
de desarrollar como Dios quiere que desarrolles lo que Él te ha dado, lo que Él quiere que hagas, lo que Él quiere que te conectes. Por eso te costó tanto hacer esta charla. Por eso te costó tanto enfrentarla. Porque a veces tú quieres pasar desapercibida y tú no eres una persona para pasar desapercibida. Eres una persona, vuelvo y te digo, que tiene que batallar. Tú eres una Débora, una mujer que le dijo al hombre, sí, yo voy a pelear, pero te digo una cosa, la batalla cuando la gane va a ser por mí. Ese eres tú. ¿Entiendes lo que quiero decirte ahora? Léete Débora para que veas sus características, para que veas la forma en que ella actúa. Eso te va a ayudar a poder ver tus talentos, tus virtudes, tus atributos, para lograr entonces desarrollarlos de tal manera que puedan ser no solo de ventaja para ti en este momento, sino que desarrolles hacia el mañana con la ayuda del Señor. Y ya no vas entonces a decirle, Señor, ¿por qué no se dio eso? Ay, Señor, ¿por qué no? No, Señor, dame la capacidad para hacer más de lo que me pusiste a hacer. Dame más para yo poder darte más. Esa es la forma en que tú tienes que aprender a desarrollar, a manejarte, para poder quedar en paz contigo misma y seguir evolucionando. ¿Ves? Yo no sé si ahora con lo que se ha desarrollado hay alguien que te quiera preguntar. Adelante, María Luisa. Wow, estoy impactada. Desde un principio quiero decirte, Ana Cecilia, que estoy impactada de escucharte. Esa elocuencia, esa seguridad, a pesar de que te costó tanto hacer este tema. Y ahí, ahora escuchando a Gloricel en todo lo que ella ha dicho, reafirma lo que yo sentía y ese ardor que sentía en este momento. Hay una palabra que mientras hablaba Gloricel me vino y es visionaria. Mujer visionaria. Eres una mujer visionaria. Y veía yo una presidenta de la República de Panamá, así, una presidenta de la República de Panamá en ti. Empecemos a orar por eso. Bendita, yo lo tengo que soltar porque aquí yo estoy luchando, Señor, y tú sabes lo que es eso. Pero el Señor da el querer como el hacer. Yo no sé si eso ha pasado en tu corazón, por tu mente, pero yo te veía en este momento como la presidenta de la República de Panamá. ¿Por qué? Porque tienes primero que nada al Señor contigo. Eres una mujer visionaria. Tienes esta ira que el Señor te va a ayudar a manejar. Entonces, con ese control, tú puedes mover masas. No todas van a estar a favor, como acaba de decir Gloria. Nosotras mismos estamos aquí manejándonos con la palabra de Dios y aprendiendo, y tenemos muchísima gente que nos adversa, hasta en nuestra propia familia. Amén. En nuestros amigos, en nuestro, o sea, en la misma iglesia tenemos gente que nos adversa y que no está de acuerdo con lo que nosotros hacemos, decimos, cómo nos movemos, porque nosotros nos estamos moviendo en la dirección que Dios nos muestra, pero no es lo mismo que está viendo la otra persona. Entonces eso puede traer adversidad, pero puesto tus ojos en Jesús, por supuesto que vas a poder. Y yo lo digo con mucho temor de Dios. Una mujer visionaria, lo vuelvo a repetir, presidenta de la República de Panamá, en el nombre de Jesús, lo cubro con la sangre de Cristo en este momento.
Y lo hacemos, lo ponemos en oración desde ya Desde para ya. que sea una realidad en el tiempo de Dios, si es el Amén. camino que Él decida al final. Gracias. Gracias, María Luisa. Si hay alguna pregunta, si no, vamos a cerrar la reunión porque tenemos un compartir de Gaby al final. Entonces, por favor, si alguien más quiere hacerle alguna consulta a Ana Cecilia, pues este es el mejor momento. Fátima, no sé si quieras comentarle algo a Ana Cecilia o no. Me iba a quedar callada. Yo creo que lo han Ok. dicho todo, pero Ok, está bien. yo te amo, hija. Tú lo sabes. Con todo mi corazón y Antes bueno, de que hagas la oración, me gustaría, Ana Cecilia, saber qué actitud vas a tener a partir de hoy para enfrentar tus batallas. Yo creo que una actitud más determinada, más agresiva, más decidida para poder enfrentar las batallas que Dios vaya a mandar, así el resultado sea fracaso o victoria. Pues yo creo que esa determinación y dejar de estar esperando la señal o lo que sea, porque si se está presentando la prueba es porque el Señor quiere que te enfrente. Y una pregunta, ¿cómo actúas tú con tus amigos cuando ven esa capacidad de desarrollo que tienes tú como mujer? ¿Cómo actúas? ¿Menguas? ¿Te agachas? ¿Bajas la cabeza? ¿Cómo haces? Bueno, no, siempre, o sea, siento que es como, creo que es complicado porque siempre trato de sobresalir, pero como usted mencionó, tenía este problema de que no quería ofender a la gente o no quería molestar a los demás. Y a pesar de que intento sobresalir, muchas veces trato como de que, o sea, como que me freno pensando si estoy haciendo mucho, estoy haciendo poco o cómo estoy. Pero ya sé que tengo que trabajar en todo eso y mejorar. Mira, nunca es poco lo que vayas a hacer. Eso tienes que entenderlo y siempre verlo de manera positiva, porque aunque sea algo pequeño, hiciste la diferencia, hiciste el cambio, hiciste algo que provocó que las cosas mejoraran y cambiaran para el entorno donde te pone Dios. Y eso es importantísimo porque te ayuda a tener más seguridad, que es lo que te hace falta. Te falta amarte tú y dejar que ese amor tuyo hacia ti te haga ser la guerrera esa que Dios ha puesto dentro de tu corazón. Una guerrera para trabajar en el área laboral, en el área de abogada, para lograr entonces actuar como debe ser. Le contaba yo a alguien que una vez en mi proceso de aprender liderazgo para la oficina, fui a la Universidad de Louisville a coger un curso de supervivencia. Se llamaba supervivencia el curso que necesitaba tomar y había que soltarse de una soga de un extremo del edificio al otro extremo del edificio y yo dije, yo lo hago y lo hice. La gente no lo podía creer y hasta la foto la publicaron en las portadas de ahí de la Universidad de Louisville por lo que había hecho, pero fue porque yo me atreví a hacer algo que la gente creyó que yo no podía hacer. Entonces, tú tienes que aprender a cerrar los oídos cuando la gente sea negativa, cuando la gente te diga que no puedes, cuando la gente te diga que no hay oportunidad para que hagas el cambio. Oye, yo conocí a Alma Montenegro de Fletcher, que fue una mujer de derecho en este país. No sé si todavía está viva, pero ha dado que hablar. ¿Por qué ha dado que hablar? Porque es una mujer que ejerció como abogada, pero ha sido una abogada contundente. Ha sido una abogada que se ha movido en esferas fuertes, pero lo ha hecho con temple, con capacidad
y con determinación, como tú dijiste que ibas a aprender desde hoy a hacerlo. Entonces, deberías buscar en tu aprendizaje de entendimiento mujeres que han sido abogadas y que han impactado en el mundo, porque cuando uno escucha, uno recuerda, y en momentos donde tengas que tomar decisiones, la vas a hacer, por supuesto, con el Señor, pero vas a tener bases también para poder lograr que tu camino sea de avance. Y eso te lo doy como un consejo. No hay nada más importante que aprender leyendo, aprender buscando de las experiencias de otras personas. Eso te ayuda muchísimo y te hace evolucionar hacia donde Dios te quiere llevar. Entonces, eso es importante que lo tengas presente y mira todo lo que hablaste y decías que no tenías mucho que hablar y mira, sin darte cuenta, lograste completar el ciclo de lo que tenías que hablar y eso es lo importante. ¿Ves? Tú eres, nosotros vamos a descansar en ti el día de mañana, porque nosotros ya vamos a ser ancianos cuando tú seas una profesional. Y necesitamos profesionales capaces. Y Dios te está entrenando para hacerlo. Como está entrenando a Camila, como está entrenando a otras también, porque necesita gente nueva, gente con ideas nuevas, gente que hagan la diferencia. Y eso no se aprende si uno no se moja, como se dice. Uno tiene que mojarse todo para poder aprender a hacer eso que Dios te ha puesto a hacer. Te doy las gracias porque realmente ha sido una bendición tenerte, porque cuando uno oye a una joven que habla, uno siempre entiende que aunque hay generaciones distintas, hay principios que Dios pone en base a la edad de las personas y eso te ayuda a ti en un momento determinado a tomar decisiones o a poder visualizar cosas que otros no pueden ver. Entonces te agradezco que hayas, porque tú fuiste de alguna manera la que me dijiste que querías enfrentar el reto y eso es una bendición. Y esas son las cosas que Dios pone en tu corazón. Esos retos. No dejes de tenerlos, no dejes que se apaguen, no dejen que se apaguen, no dejes que se constriten, no permitas en ningún momento eso. Eso te va a ayudar. Así que Maribel, que dé la oración para que entonces pueda participar esta... Gaby. Ajá, Gabriela. Ana Cecilia, te vamos a pedir por favor que cierres la reunión y ores por el corazón de peticiones que ahorita va a salir en pantalla. Por favor. Está bien. Buenas noches, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en la vida de cada una aquí presentes. Gracias, Señor, porque tú has llevado esta reunión, Señor. Tú has permitido que se hable lo que se tiene que hablar, que se aclare lo que se tenga que aclarar, Señor. Y has dado un mensaje en el corazón de cada uno, Señor, el mensaje que cada uno necesitaba recibir. Te pido, Señor, tomes todas las peticiones, tomes todos los anhelos de cada una de las personas que están aquí. Te pido que las hagas, las cumplas conforme a tu voluntad y a tu tiempo, Señor. Que bendigas la vida de cada una de estas personas, Señor, y que les acompañes, les ilumines y que manifiestes tu voluntad siempre, Señor. Te pido los llenes de gozo, de alegría, de salud, Señor, y que les permitas, les des esa revelación, Señor, esa revelación que necesitan y que necesitamos, Señor, que necesito para ver tu obrar en nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, bendigas esta actividad
Bendice a todas las personas que van a dar charlas después de esta semana. Bendice todo, Señor, todo lo que se va a dar, porque esto es un grupo que es para ti, Señor. Y tú lo levantaste, Señor, yo estoy segura de eso. Y sé que tú vas a cuidar de él y vas a permitir que se den grandes cosas aquí, Señor. Van a salir grandes personas de aquí, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Ana Cecilia. Bueno, compartirles que para el próximo sábado, 26 de marzo, 4 de la tarde, hora de Panamá, estará con nosotros nuestra compañera Lenis Alcántara con el tema Sostenerme de la mano de Jesús me da seguridad. 4 de la tarde, hora de Panamá, sábado 26 de marzo. Adelante, Gaby, que tiene un compartir para todos nosotros esta noche y pues quiere hacerlo extensivo a cada uno de nosotros. Los micrófonos son tuyos, Gabriela. Gracias, buenas noches. Amadas hermanas, amigas de Dalcor, pues yo quería aprovechar este pequeño compás para compartirles pues de un pequeño testimonio que tengo. Bueno, no es pequeño, es grande, pero lo digo pequeño porque lo voy a decir brevemente. Hace años, podrá ser en el año 2015, si no me equivoco, yo trabajaba en una constructora, en un proyecto donde pues tenía varias compañeras que estábamos a cargo de inspeccionar y llevar a cabo este proyecto, ¿no? Una de ellas, pues yo creo que en algún momento le hice saber o le transmití cierta confianza, porque dentro de todo siempre le hablaba de Dios o de las bendiciones que Dios nos regala, o que siempre hay que estar pegados de la mano del Señor. Ella me percibió como una persona quizás en su momento espiritual, y se abrió conmigo, tuvo la confianza de transmitirme ciertas situaciones que ella tenía en su vida, que pues no, que la oprimían, que la hacían sentir mal. Entre ellas les puedo comentar que era una persona ya pues ya avanzados 30, quizá 37, 38 años, venía de un divorcio problemático, o sea, no tenía hijos, sentía que ya su tiempo se le estaba acabando, que no iba a poder tener hijos, que no iba a poder realizarse como mujer, como esposa. Tenía todavía cosas de arrastre de su matrimonio, de su divorcio, y todavía conservaba cosas en el apartamento donde ella vivía, donde cosas como artefactos, cosas de altares que el exmarido practicaba santería, y ella me decía a mí que ella sentía que todas esas cosas la tenían muy atada en su vida. Bueno, para resumirles, pues yo no sé si Gloricel se acordará. Yo le dije a ella, vamos a llevarte con mi guía espiritual. Quiero invitarte, si te atreves, a que ella escuche lo que te sucede, toda tu situación, y podamos orar por ti. Le dije a Gloricel, ella aceptó. La llevamos a casa de Gloricel en ese entonces, que vivía en la ciudad. La señora Gloricel oró por ella y me dio ciertas herramientas para poder acompañarla, y después fui yo sola con ella hasta el apartamento de ella, y oramos guiadas por el libro de la hora milagrosa, y desbaratamos todo lo que ella tenía allí en su casa.
desbaratamos, rompimos, metimos en unas bolsas y nos deshicimos de eso. Todo esto guiado por la señora Gloricel, no sé si tú te acuerdas, Glory, hace años, pero bueno. Yo después de eso, yo ya no trabajé más allí, o sea, no tuve mucho contacto con ella después de toda esa situación y siempre me quedé con dudas de cómo, de qué es de su vida, cómo ha estado y demás. Ya no es la segunda vez que me contacta, hace la semana pasada me escribió dándome las gracias, diciéndome que me tiene muy presente en su vida y en su mente y en su corazón, porque dice ella que después de aquel día que la ayudé, que oramos y rompimos esos altares que tenía en su casa, su vida cambió rotundamente. Ella hoy día pues tiene otra pareja, tiene un niño con esa pareja, logró irse de ese apartamento, compró su casa nueva, y pues dice que su vida cambió para bien en muchos aspectos y se siente muy feliz. Y bueno, pues yo más que todo quería compartirles eso y que la honra y la gloria es del Señor Jesús. Te vamos a dar el video pequeñito para que te lo entregue esta Paola, para que se lo compartas a ella y que ella pueda saber que testificaste de ella. No lo vamos a poner en las redes, esta parte que acabas de hablar, porque es una parte muy personal de cada persona y hay cosas que sin la autorización de las personas no se deben poner. Así que prefiero que solamente se te dé a ti el trozo de este pedazo de grabación y entonces tú lo compartas con ella para que ella siga evolucionando con el Señor, ¿no? La idea es que siga creciendo. Que pueda, y me alegra que haya seguido siendo perseverante y constante con ella, porque ese es el secreto de cuando uno ayuda a las personas, estar pendiente, estar atento, porque el Señor te pone ese querer y hacer, y entonces lo tienes y tienes que usarlo con más frecuencia. Te aseguro que si lo usas con más frecuencia, tus abundancias también llegarán con más frecuencia. Amén. Gracias. Así es. Esa parte que contó Gabriela hace poco del testimonio de la amiga es una situación que está pasando mucha gente en este tiempo. Entonces, que Dios permita que podamos realmente llegar a las personas que realmente necesitan una mano ayuda, un consejo, una forma de actuar y que sean valientes o valientes todos que seamos para realmente dar eso que otros necesitan y si lo tenemos, qué bueno es. Lo único, Gabriela, que yo te aconsejo en lo particular, que cuando ores con ese tipo de personas, siempre te protejas tú, ¿te acuerdas que te dije hace muchos años? Con la sangre de Cristo, para que nada se levante contra ti, porque tú estás sirviéndole al Señor. Entonces le estás sirviendo en un área que es bastante fuerte y tienes que protegerte tú, tu casa, tu esposo y toda tu familia. Entonces, por lo general, siempre se ora por espíritu de venganza, de revanchismo, de persecución, pero sobre todo, limpiarte y cubrirte con la sangre de Cristo. Eso es fundamental. Gracias, Gaby. Gracias, Gloricel.